Buenas tardes a todos en esta cuarta fecha de la cátedra. Entonces, por sugerencias de algunos de ustedes, quisiera empezar preguntándoles a ustedes cuáles son sus impresiones o qué les ha podido dejar estas cuatro pláticas y algunos que fueron a la visita del sábado. Entonces, si me ayudan un poco en participar, yo creo que una parte importante, aquí nos vamos a ver otras 6 veces más o 5, no sé la cuenta, creo que 6 más, uno frente a otro y después seremos unos ilustres desconocidos unos para otros. Y lo que nos quede pues, será lo que nos dimos recíprocamente. Entonces me gustaría oír de los comentarios de algunos de ustedes que se animen a platicarnos de cuál es su impresión. ¿O me dejan escoger a mí? Buenas tardes, yo Buenas soy tardes. Kimberly, soy estudiante de movilidad del estado de Coahuila y estoy muy impresionada con su trabajo. Una de las cosas muy importantes que me ha llamado la atención fue el hecho del entorno y de cómo usted lo hace tan importante en los proyectos, porque muchas veces la arquitectura pues tendría que expresar esos sentimientos, ¿no? Tendríamos que estarnos preparando para tener una vida confortable al humano, pero a base de emociones, y eso a mí me gusta mucho. Y la verdad es que lo estoy disfrutando y estoy aprendiendo mucho. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues… A ver, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué has visto? ¿Te ha servido de algo? ¿No? Sí, hasta ahora, igual que lo dijo la compañera de aquí al lado, cómo insertar la arquitectura en el ambiente y que sea parte de él y no que esté separada. Y aparte, una de las cosas que más me llevo es la parte de arquitectura social, lo que nos había dicho de refugios, que justo ahorita estamos teniendo proyectos que van a hacerse en Ecatzingo sobre pies de casa que vamos a hacer. Entonces justo tomamos mucho lo que usted dijo de la temporalidad, que lo temporal es lo más permanente, cómo llegar a un lugar sin llegar como a ser asistencialistas, llegar con un respeto a la gente y no tratar de traer cosas como desde nuestro punto de vista que les van a funcionar, sino aceptar cómo funciona, como los dijo con Juan Barrita, creo que era. Y mi amigo Juan Barrita. Ajá. Y pues sí, o sea, también como en la visita, cómo trabajar con el adobe, cómo no, o sea, qué no se debe de hacer, como usted nos había dicho, que no se tienen que poner castillos de concreto y que justo el adobe trabaja mucho mejor cuando solamente está con piedra y madera y que se llevan bien, y que en la parte que habías hecho de que era el japonés que no puedes entrar con zapatos, que a ese no le pasó nada y no habías puesto ni un solo fierro ni cemento. Entonces, como esas técnicas de construcción, cómo pueden llevarse para que no se desprestigie el adobe. Pues sí, básicamente yo creo que pudimos rescatar eso porque junto con Dino estamos en el mismo proyecto y teníamos muchas dudas respecto a la construcción de adobe y de arquitectura vernácula, porque la reconstrucción igual habla de eso, de una arquitectura vernácula que es patrimonio para ellos, y no queríamos como llegar con casas de tipo Infonavit más que rompen como su patrimonio. Ya no estamos hablando de sus materiales, sino algo que nosotros les impondríamos, ¿no? Entonces teníamos ese problema del adobe, y cuando vimos que trabajaba perfecto con piedra volcánica y con madera solamente, pues como que al menos a mí me resolvió varias dudas de ideas en nuestra propuesta para las viviendas de Ecatzingo. Bueno, mira, lo que hay que tener cuidado ahí es que cada material tiene su propia manera de función, ¿no? No es ni que no lleve nada de esto ni nada del otro,
o que funcione siempre así o siempre así. Pero por lo menos analizar un poquito más, ¿no? Y no descartar esos materiales desde el principio. A propósito, hoy tengo, acerca de lo que dices, les traje 3 tipos de casa y les quiero platicar de estas casas que me encontré. Y tengo muchas más, en mi casa tengo una canasta llena de estas casas, ¿no? Que están hechas por animalitos en el mar y en la tierra, cómo resolvieron su problema de casa, ¿no? Que yo creo que ese es un aprendizaje que yo tuve hace tiempo y de eso les vamos a platicar. No tanto para hacer esta forma la hizo el que estaba aquí adentro, que además se lo comieron, pero hizo y desarrolló su casa de una manera extraordinariamente bien, ¿no? Tenía flujo, tiene aerodinámica, es duro, aguanta unas presiones bárbaras. Este es otro tipo. Entonces voy a tocar un poquito más adelante algo que ahorita con lo que me platicas de lo que están enfrentando la vivienda, a la mía les puede resolver. Hola, soy Alejandro. Hola, Alejandro. Se me hizo interesante el trabajo y el análisis de sitio que haces en los proyectos que nos has presentado, y reiterando lo de Punta Cicatela. Más allá de un arquitecto, creo que también podrían darte el título de arquitecto paisajista, y creo que eso me llama mucho la atención. Yo estoy en tercer semestre de arquitectura de paisaje, entonces estamos viendo como la iniciación de cómo funcionan los sistemas socioambientales y el estudio y el análisis de sitio y cosas parecidas. Entonces creo que fue una buena decisión haber llegado aquí, pero me da mucha curiosidad cuáles son las problemáticas que te has enfrentado, por ejemplo, en Punta Cicatela, como para los procesos de construcción o para poder ya empezar a decir aquí se va a construir, y el contacto con las personas que están en acuerdo y en desacuerdo. A ver, ¿me puedes repetir qué te interesa más específicamente? El proceso, las problemáticas que se presentaron para el proyecto. Ok. ¿Y cómo se resolvieron? Buenas tardes, Buenas tardes. Yo soy Vivian Lagones y pues yo vengo de Perú. Y cuando vine a su primera plática, yo me acuerdo que me enteré por Facebook. Entonces me llamó mucho la atención que usted incluyera el tema de arquitectura emocional. Entonces, cuando usted nos hizo la introducción a la primera plática, recuerdo que usted habló de enfatizar mucho lo que son los conocimientos ancestrales, conocimientos que pues en toda Latinoamérica se tienen, sobre todo acá en México, y yo creo que hay en Perú también, de la misma forma. Entonces, el día que fuimos con usted a su vivienda, pude ver que cómo usted plasmó esos conocimientos del del adobe, y cómo los utilizó sabiamente. Entonces, eso me hizo recordar mucho allá en Perú, porque Perú y México somos muy parecidos, entonces allá también usamos ese sistema constructivo, y pude ver cómo llevar de lo ancestral a la modernidad sin tener que ser anticuados, y me pareció genial la idea que tuvo usted en su casa, porque era una casa realmente hermosa, lo felicito, no solamente por la belleza estética, sino más allá de eso. La casa estaba tan bien pensada, estaba tan bien elaborada, estaba tan bien emplazada que me sorprendió bastante y me inspira. Entonces, más que nada, yo quería saber si es que usted también se estaba involucrando en sí con las tradiciones, la cultura mexicana, la cultura ancestral más que nada, porque, bueno, mi filosofía como arquitecta es involucrarme con el usuario y conocer más o menos la cosmovisión, y ya que pues estamos en Latinoamérica, y Latinoamérica estamos ricos en cultura y tradiciones, pues me parece una idea bastante buena acercarme por ese lado. Y
Pues muchas gracias por todo lo que nos ha enseñado, porque estoy muy, muy contenta de haber coincidido con su plática, porque estoy aprendiendo muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Realmente estamos compartiendo, ¿no? Realmente aquí no tengo soluciones específicas, pero acerca de lo que dices, parte de la plática de hoy va a lidiar con esa parte. Entonces la voy a enfocar un poquito más a lo que dices. ¿Alguien más quisiera decir algo? Lo dejamos para el intermedio. Bueno, va. Se salvaron los de allá. Me acuerdo, ¿alguien ha ido a las posadas de Tepoztlán? ¿No? Que era una tradición, no sé si todavía sigan, maravillosas que hizo Jaime Saldívar hace mucho, una gran tradición rescatando los versos que se usaban. Entonces el público estaba dividido en dos, como aquí por un pasillo intermedio. Entonces una de las prácticas que se usan en esa posada es que aquí gritaban, a ver, ¿quién grita más fuerte? Entonces uno se ponía a decir, a ver, los de aquí gritan más fuerte, y ya gritaban, ¿no? Entonces el otro le decía, a ver, los de acá vamos a gritar mejor. Y rápidamente los ponían en competencia, las dos zonas del auditorio, ¿no? Los de derecha, los de izquierda. Así dicen que por eso se llaman de izquierda y de derecha, de acuerdo al Congreso. Bueno, lo de hoy le pusimos un nombre, Arquitectura y Arte de Vivir, y pues vamos a definir más o menos rápido lo que quiere decir eso, ¿no? Y vamos a tocar algunos temas, estas no están en demasiado buen orden, pero yo creo que les van a poder interesar. Vamos a hablar sobre qué es el arte de vivir y eso cómo afecta la forma de la casa, la manera de la casa, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver un poco lo que decían que habían ido a ver quiénes sean los usuarios de las casas? ¿Qué tanto afectan la forma? ¿Qué tanto son determinantes y qué tanto son condicionantes de la vivienda como tal, ¿no? Hemos hablado de filosofía, de la arquitectura y qué es, y la voy a puntualizar un poquito mayor. Un poquito más en forma más intensa, ¿no? Que voy a aprovechar también para, en esta parte del arte de vivir y la arquitectura, ¿qué aportación tuvo o por qué se le llama a la arquitectura de Luis Barragán la Revolución Callada? Que seguramente ustedes han oído y seguramente lo saben en ese sentido. Otra parte es cómo el hombre y la mujer afectan en forma diferente a la vivienda. Ustedes que están haciendo vivienda para familias tal y tal, es de una riqueza maravillosa y cómo el hombre y la mujer se manejan dentro del espacio de una casa, ¿no? Vamos a tocar en forma muy somera lo que son muros y vidrios, la vista contra la no vista y qué importancia tiene esa parte en la parte de la vivienda. Y uno de mis autores favoritos que a mí me hizo, ha habido un autor que a mí me cambió la manera de ver la vida. Ustedes saben que para cambiar los paradigmas, para cambiar la arquitectura, para cambiar su tipo de diseño, antes que nada hay que cambiar la mentalidad que traemos, ¿no? La mentalidad es algo que se ha cultivado y que se le han enseñado a ustedes de cierta manera como un valor total, y en el momento que vean cómo ustedes, los jóvenes, son productos de una mentalidad, la van a poder manejar a su favor.
saber en qué creen y dónde tienen que retar el statu quo. O sea, qué tanto tienen que retar los jóvenes a sus maestros o los mismos maestros a ustedes como jóvenes. Entonces, Desmond Morris hizo un libro que se llama El animal humano. No quiero agraviar a nadie de los presentes con este título, pero fue muy interesante porque él es un zoólogo y decidió analizar al ser humano como un primate, ¿no? Algo que todos sabemos, que nos hemos clasificado en estas grandes láminas que había en mi escuela de secundaria, donde veías al Homo sapiens y al chimpancé y al orangután subiendo y después de repente ya estaba el ser humano parado. Y somos primates. Escribí un libro que se llamó El mono desnudo, por esa misma razón. Somos un primate, de los 192 tipos de primates que hay, somos los que estamos sin pelo, o estamos en vías de, si no es que ya totalmente, ¿no? Entonces, eso es de lo que vamos a hablar y como final platicarles un poco de estos animalitos que hacen tan buena vivienda, ustedes que están dedicados a hacer vivienda, y por qué razones. ¿No? Entonces, empezamos en eso. Les voy a leer un poco un pequeño frases de este libro y a ver cómo podemos ensamblar todo esto bien, ¿no? Tuvimos una arquitectura y filosofía, o sea, la filosofía suena muy etérea, pero la filosofía es a un arquitecto o a su mente del arquitecto, como los ojos son a sus pasos. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, si tú tienes ojos, no sabes a dónde vas, ¿no? Caminas sin ton ni son, donde quiera que vayas, sin una dirección. Es fundamental en la arquitectura que el arquitecto tenga una filosofía de lo que quiere lograr. Si no, va a ser como ir a ciegas, agarrando un estilo, agarrando otro, haciendo cosas por moda, haciendo cosas porque hay un precedente y sin cuestionar el precedente. Entonces, una de las cosas más importantes es tener filosóficamente un camino trazado, aunque lo cambien en el futuro, pero un camino trazado de lo que ustedes quieren lograr. Y filosofía realmente, ¿qué es la filosofía? Pues la filosofía es como piensas, como crees, como te comportas. Esa es tu filosofía, ¿no? Entonces, sobre cualquier cosa, ¿no? Tengo una filosofía ecologista, tengo una filosofía de cualquier tipo, inclusive en la cocina, en lo que comes, todo lo demás. Soy vegetariano, entonces mi filosofía es que no puedo comer tales o cuales alimentos y me voy a alimentar de esta manera porque yo quiero llegar a ser tal y tal, ¿no? Entonces yo creo que eso, y curiosamente me encontré algo que me sorprendió, que seguramente aquí lo han dicho muchas veces, que hace 2500 años Lao Tse, el filósofo famosísimo, chino, fue el que dijo que la realidad de un edificio no son las cuatro paredes y el techo, ¿no? Sino el espacio que se genera en medio de ellos. Entonces es casi un valor etéreo, un valor emocional. Dices, bueno, pues como yo soy creador de la nada, ¿no? Del espacio que se genera adentro y que no es algo tangible. Entonces yo creo que eso es muy importante, que no se nos olvide que la arquitectura tiene que ver con hacer el espacio, ¿no?
Por eso a veces la escenografía me ha gustado, el teatro me ha gustado, por esa razón, en ese sentido, ¿no? Entonces, vamos a… Faltaban unas cuantas, ¿no? La razón de la forma y el arte de vivir. Vamos a plantear por qué la vivienda tiene cierta forma o cierta otra. ¿Por qué estamos así? ¿Sí me pasa la primera foto, la de las cuadradas? ¿No? Finalmente, estoy también sorprendido que la arquitectura, finalmente, vivimos en cajitas, ¿no? Bien o mal se le ha llamado mucho llamar a la arquitectura que está enclaustrada o que llevamos en cajas. Según dicen los estudiosos, el ser humano empezó hace casi 1 millón de años a hacer su hábitat redondo y posteriormente otros que han estudiado todo este fenómeno prehistórico casi, se dieron cuenta que hicieron el tabique o que hicieron el adobe, entonces vieron que tenía una forma rectangular y desde ahí la mayoría de nuestra arquitectura que hacemos es en cajas. Si lo analizan bien, la primera idea que le pasa a uno en la mente a la hora de pensar en estas viviendas que están haciendo, o las de adobe o las que sean, son cajitas puestas unas junto a otras, ¿no? Cosa que me da un poco de susto, por eso me animé a traerles estas viviendas que tienen otros sentidos, o cómo fue que llegaron a ser otro tipo de vivienda que no fue esa. En ese sentido, hay aspectos que condicionan el que sea una caja. Entonces, en la historia, una de las grandes preocupaciones de Frank Lloyd Wright fue romper la caja. Y le empezó a sacar ventanas en las esquinas y pensó que un espacio que podía ser más amable, más interesante, más emocional, si ustedes quieren pensarlo así, fue romper el cubo, que le llamó. Entonces empezó a hacerle aberturas donde en teoría no deberían de estar las aberturas. Entonces a veces alguien me preguntaba hoy que llegué aquí a la escuela, me decía, oiga, ¿cómo se sale uno del cubo, no? De esa parte tan estandarizada que por donde empezamos todos a hacer unas cosas. Yo cuando estuve en la escuela hacía unas cosas tan feas, que yo creo que yo mismo me asusté. El día que las vi dije, bueno, debe de haber otros sistemas para hacer estas cosas, ¿no? Entonces, pero encontré una manera, que es la que les quiero comunicar, de cómo llegar a otras soluciones. Y una de ellas es empezar a entender cómo el arte de vivir del ser humano, este Homo sapiens, ¿no? Que de alguna manera somos una especie humana en todo el globo terráqueo, que creo que somos 7,000 millones, o ya perdí la cuenta, contando a los chinos, son 7,000. ¿Alguien sabe cuántos, qué población tenemos? 7,000. 7,000 millones de Homo sapiens, que de alguna manera funcionamos en forma muy similar, con nuestras diferencias, pero todos más o menos comen, descomen, se reproducen, duermen, trabajan y se movilizan de la misma manera. O sea, ustedes son arquitectos o diseñadores a un ser humano que hay 7,000 millones de clientes allá afuera que van a usar o a sufrir sus propios diseños. Ahora, ¿de qué manera empieza a darse la forma de la casa y cómo ese arte de vivir empieza a modificar la forma y la estructura de una casa? Encontré un pequeño escrito
de cómo cambia la casa por cómo funciona el ser humano, cómo cambia de la época medieval a la parte burguesa. En Europa me encontré eso y me voy a permitir leérselo de una manera muy concisa, es muy poquito, son 3 párrafos. Dice, más importantes que las innovaciones técnicas a la forma de la casa eran los cambios de la organización doméstica. Los padres seguían compartiendo su cama con niños pequeños originalmente, pero los mayores ya no dormían en la misma habitación. Cabe imaginar a Frederick y Marte, tras enviar a sus hijos a acostarse, sentados a solas en la habitación principal, la casa está en silencio, el trabajo del día acabado y hablan a la luz de una vela. Una escena sencilla y sin embargo está produciendo una revolución en las relaciones humanas. El marido y la esposa han empezado a pensar en sí mismos, quizá por primera vez como pareja. Incluso su noche de bodas, 20 años antes, en la época medieval, sería un acontecimiento público, celebrado con una informalidad ruidosa y medieval. Las oportunidades de experimentar la intimidad eran raras y fue en esas viviendas burguesas donde la vida familiar empezó a adquirir una dimensión privada. O sea, ahí se da la transición entre la casa ser un ambiente mucho más público, cómo se empieza a volver o adquirir una dimensión privada. Es imposible exagerar la importancia de este acontecimiento que está resumido en la casa de los Brun, pero que estaba ocurriendo en toda la Europa del norte y del centro. Antes de que pudiera entrar en la conciencia humana la idea de la casa como sede de la vida familiar. Hacía falta la experiencia de lo privado, hacía falta de la experiencia de lo íntimo, cosas ambas imposibles en la sala medieval. Dice, la aparición de la intimidad en la casa fue también resultado de otro cambio importante que estaba ocurriendo en el seno de la familia, que era la presencia de los hijos. En la época medieval los hijos hasta los 6 años estaban en la casa y después ya se mandaban a otros lados, se mandaban con parientes, se mandaban con amigos y todo. O sea, no siempre lo que ustedes están viviendo como organización familiar fue de hecho desde la eternidad para aquí. O sea, ha habido cambios estructurales sumamente importantes. Ahora en el Istmo, que muchos de ustedes irán al Istmo y van a estas comunidades, todavía varias comunidades guardan otro tipo de organización familiar que les plantea otro tipo de soluciones arquitectónicas. Entonces, con eso nos damos cuenta en una forma muy específica que la organización de la familia, la organización social de la familia va a modificar la distribución de la arquitectura en una forma muy importante. Ese es uno, por ejemplo. Otra parte que hemos, el baño. Podíamos hacer un año completo de que trabajar sobre lo que es el baño y todos sus procesos en la arquitectura, ¿no? Ya nos han vendido el baño como un cliché, el baño es aquí le pongo el baño, ya se nos olvidó qué pasa en el baño. El baño llegó a ser, en la mayoría de las viviendas, el único lugar realmente privado de toda la casa. Hay escenas, y los invito a que vean películas de Ingmar Bergman o de otros, donde hay una enamorada que está desesperada y no encuentra lugar en su casa donde poder escribir una carta, más que en el baño. Entonces se encierra en el baño y ese es el único lugar donde puede, sobre la tapa ahí del retrete
o como le dicen los arquitectos de esta facultad al excusado, inodoro. Bueno, inodoro. Y está escribiendo ahí porque es el lugar privado en la casa, qué paradoja, ¿no? No llega a ser la recámara, llega a ser el baño. Conozco otra gente que me comentaba, yo le preguntaba que por qué se pasaba tantas horas en el baño. Y es que es el único lugar donde no me molestan para leer el libro que estoy haciendo, ¿no? Entonces, y después con grandes puntos, esa frase que está en la exposición que dice, ver las cosas con nuevos ojos, yo les invito a que lo vean con nuevos ojos, ¿no? La parte del baño, por ejemplo, el inodoro no tiene por qué estar en el lugar donde te bañas, realmente. En muchos lados de Europa se ha hecho así y en Japón también. Entonces, ese podía estar separado y su uso es completamente diferente. La mujer usa el baño muy diferente al hombre. Yo ahora tengo clientes que lo que llegan y me dicen, oye, yo quiero 2 baños, o por lo menos 2 WCs, porque el hombre lo usa de una manera y la mujer de otra, ¿no? Entonces, hay todo un mundo ahí que habría que explorar, de saber cómo funciona. Los japoneses, por ejemplo, en el baño usan unos banquitos muy chiquitos, junto con una regadera que es como de teléfono, le llamamos, como con su extensible. Y se sientan chiquitos porque dicen que es más fácil poderse enjabonar cuando estás sentado, hecho bolita, que cuando estás parado. Además, la tina en Japón sirve para relajar, es un baño de relajarse, no de relajo, de relajarse, y realmente la regadera es para limpiarse. Entonces hay todo un mundo ahí que se pueda, como las funciones humanas, para en determinado momento ver cómo podía modificar tanto en el diseño industrial como en la arquitectura, establecer nuevos paradigmas de cómo funcionan estos espacios, que yo los invito a que trabajen en eso y ojalá esta parte que están haciendo como de servicio social, de ayudar a estas comunidades, poder entender por qué muchas de estas comunidades tienen el baño lejos, por qué la cocina está abierta, por qué muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la cocina, alguien inventó la cocina con 90 centímetros y una barra pareja, en un lugar donde ya actualmente compras tanto por la televisión y todo lo demás, de cacerolas, de licuadora, de tostador, de tantas cosas, y cada día tienes menos espacio para hacerlo, ¿no? En ese sentido. Además, no todas las actividades de cocina son cómodas en el espacio de 90 centímetros de altura, ¿no? Hay cosas que deben ser más bajas, cosas que sean más altas. Ahí en la Mixteca las mujeres hacen sus propias cocinas, las fuimos a medir y el estándar nos dio 86 centímetros. Entonces pensé, dice, ahora entiendo por qué la cocinera de mi casa usa un tabique de este tamaño y lo pone pegado al fregadero. ¿Alguien ha visto que usan a veces a la hora de lavar? Y están más altas. La mexicana, el promedio de la mexicana es mucho más baja. Entonces, en un arranque de nacionalismo me dio de decir que las cocinas mexicanas deberían tener 86 centímetros de altura, cosa que nos lo agradeceríamos muchísimo, muchas cocineras en este lugar. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la cocina, el baño, y si vamos otra vez en los espacios más públicos, más privados, cómo la manera como nosotros vivimos afecta la arquitectura como tal, ¿no? Por aquí debe estar que les voy a leer esto que les acabo de platicar por una forma bastante rápida. Dice, el pequeño cuarto de baño normalizado cuya distribución no ha cambiado desde el decenio de 1850, parece eficiente pero está mal adaptado a la casa contemporánea.
La combinación de bañera y ducha es muy torpe. Los grifos no son especialmente confortables ni seguros, ni siquiera fáciles de limpiar. Por razones funcionales e higiénicas, el inodoro estaría mejor separado como en Europa. Cuando las casas contenían muchas más habitaciones, los cuartos de baño podían ser pequeños. Hoy día el cuarto de baño debe ajustarse a actividades que antes se realizaban en vestidores, cuartos de los niños y tocadores. Hoy día incluso hay lavadoras en los cuartos de baño, sobre todo en la ciudad. En las casas pequeñas es posible que el cuarto de baño sea el único totalmente privado, y aunque el baño no sea un ritual en los Estados Unidos como es en Japón, desde luego es una forma de descanso, y sin embargo esta actividad se realiza en una habitación que carece tanto de encanto como de comunidad. Bueno, ahí les dejo esa opinión que es muy interesante de entender lo que es eso. Esta es una anécdota. ¿Alguien sabe quién es Salvador Flores? Uno que canta, un autor. Chava Flores. No es Salvador, sí, Chava. Chava Flores tiene posiblemente la mejor descripción de un apartamento hecho por arquitectos, que creo que se llama El apartamento de Lupe y Raúl. Los invito a que lo vean, lo escuchen, y la descripción que hace es exactamente esta que acaban de describir. El refrigerador no cabe en la cocina, entonces está en la sala, donde arriba está la fotografía de los recién casados, ¿no? Sobre unas carpetas de plástico que ven muy bonitas, ¿no? Y va describiendo cada una parte de la casa maravillosamente, como puede ser un poeta, en donde con una frase te da todo el ambiente de lo que pasa. Como no puede entrar al baño, entra de ladito, porque en la regadera está la lavadora, ¿no? Y está la ropa tendida, ¿no? Hicimos un experimento sobre esta parte cuando hicimos un hotel muy, muy elegante en Bahía de Banderas, que se llama Four Seasons, allá en Punta Mita. Y yo pues todavía creía que el arquitecto podía modificar muchas cosas que hubiera podido, pues, y ahí me di cuenta pues que uno depende de tantas cosas, del cliente, de sus paradigmas, de sus, en este caso, de todos los estándares que tenían que hacer. Y para mí fue muy impresionante cómo tantas ideas que teníamos no pudieron llegar a su conclusión cuando estábamos haciendo este hotel. Entonces presentamos el diseño de interiores, como lo presentan, que vamos a hablar en una de las pláticas sobre el diseño de interiores, pues como saben las revistas de arquitectura, ¿no? Sin gente, generalmente todas las fotos de la arquitectura son sin gente, para que no vayan a molestar la foto del arquitecto, ¿no? Que se vea lo que es la obra en sí, que nunca la vas a ver así, ¿no? Porque siempre pues, tiene gente, si está bien. Y dijimos, oye, ¿qué pasa con el cuarto cuando lo usan? ¿No? Ya sabes, el cuarto que toman la foto con las camas y todo perfecto, sensacional, estos anuncios publicitarios que te dicen, mire, aquí va a pasar usted la noche, luna de miel con su señora maravillosa. Sacamos las fotos de los cuartos usados. ¿Cómo usa la gente cada uno de esos cuartos? ¿No? Y les puedo asegurar, por lo menos a más de la mitad, eran verdaderamente unos campos de batalla, ¿no? Que nunca me hubiera imaginado que tanto diseño y tanto trabajo de diseño para finalmente acabar así. Y en una casa que hicimos en Ixtapa, me acuerdo, que yo le hice a los jóvenes, tenían hijos jóvenes esta familia, 15, 14, 13 años, ¿no?
Y pues les puse sus camitas aquí, unas de 2 niveles junto al muro, todo muy bien ideado, sus 2 lavabos, tal y tal y tal. Dije, no, pues aquí van a estar sensacional, van a llegar, van a colgar su ropa en el closet, se van a bañar aquí, van a hacer otro. Y cuando llegué, dije, oye, pues lo voy a ir a ver. No estaban los papás, me meto y están toda la chamacada en su cuarto. Entonces, pues para mí fue un gran aprendizaje porque de alguna manera vi en el baño, en el lavabo, un elegantísimo que habíamos hecho, el diseño, todo perfecto. Estaban 2 de ellos sentados, con los pies en el lavabo, ¿no? Con una chela en la derecha, fumando y oyendo música, ¿no? Entonces dije, bueno, yo aquí me equivoqué, ¿no? Me equivoqué de hacer esto. Después, lo que debía estar en el closet estaba regado en todos lados, encima de la silla, y de un escritorio que yo pensaba que era para que hicieran la tarea, estaba lleno de cantidad de cosas, ¿no? Una rama por allá, ¿no? Un pedazo de un animal disecado que habían sacado no sé dónde, un pájaro. Todo usado completamente diferente que lo que yo había pensado que era. Y me di cuenta que cuando le hagan un cuarto a los adolescentes, lo piensen bien cómo es, ¿no? No como la mamá y el papá creen que deba ser para que los hijos se van a acostar en su cama tal y tal y tal, de esta manera, de esta otra, y no van a poner cosas en los muros, etcétera, a menos que estén sumamente acotados en su actividad. Es otra manera como influye el arte vivir en esto. Ahora vamos tantito con y este es un ejemplo de cómo, de vivencias personales, de una descripción que hace Chava Flores y de todo lo demás. Yo voy agarrando partes de mi conocimiento sin despreciar ninguno de ellos y trato de darle vueltas adentro de mí para ver cómo puedo incorporarlo y de tal manera la arquitectura sale de una manera mucho más libre y va a funcionar mejor para sus usuarios. Yo tuve un cliente americano hace ya bastante, que para otros datos era el abogado de Kirk Douglas, un de Hollywood, que tenía un rancho en un lugar muy bonito que se llama Carmel Ranch, que está al sur de San Francisco. Pues yo me sentía arquitecto mexicano que va allá a hacer una casa, un rancho precioso, con unas lomas muy suavecitas moviéndose sobre eso, lleno de encinos, con un viento muy fuerte del poniente, que venía a San Francisco, helado, bastante frío. Entonces me subo a la loma y le digo, ¿sabe qué? Se llamaba Tularcitos. Y cuando hablé con él por teléfono, le digo, oiga, por casualidad no tiene un estanque por ahí, un laguito con unos pastos saliendo del laguito. Sí, me dijo, oiga, ¿cómo supo? No, le digo, yo soy adivino. Su rancho se llama Tularcitos, el Tular, si quieren, ahí en Lerma, se ve todos los días, donde llegan los patos canadienses para ver. Entonces ya fuimos allá, vimos todo esto y me dice, yo quiero una casa aquí, con estas vistas maravillosas del rancho, pues va. Entonces se me hizo que en la loma se prestaba mucho para hacer una casa de patio, una casa con un patio a la mexicana precioso, todo lo demás, donde se iba a poder resguardar del viento frío que venía de esa parte de la costa de San Francisco, en Monterrey se llama el condado. Entonces imagínate, tienes un sol radiante, te puedes cerrar, hacer un microclima en medio y los demás tendrán su vista.
hago con todo cuidado cómo implantar mi casa en la loma para no perder la forma de la loma, para que se sienta integrada, para que tuviera toda esta tradición, como eran las misiones en California, ¿no? Y tantos nombres españoles que tiene toda la parte de California. Entonces ya vi, se lo mandé y me manda a escribir, nos habíamos quedado de ver a la siguiente semana y me dice, oye Diego, se me hace bien, pero una cosa que no entiendo. ¿Qué es este espacio que dejaste en la mitad? ¿No? De la casa. Un espacio vacío, me dice. Es un espacio vacío y traté de explicar que no tiene vista, era su gran preocupación. ¿Cómo que no tiene vista? No, pues no tiene vista. Es una parte que juega con las vistas de A, de B, de C, de D. Y además, lo único que ves ahí es el cielo. Eso es lo que es un patio. Si aquí les digo a todos los que están aquí cómo es un patio, pues todo rápidamente saben lo que estoy hablando. Él no se imaginaba que era eso. Courtyard le dicen ellos. Patio le dicen a la terracita de arriba, enfrente de tu cuarto. Courtyard es el patio y patio para nosotros es el courtyard. Bueno, entonces dice, oye, no entiendo, cámbiame todo el diseño y todo lo demás. Chin, dije, no, si ese se presta para eso. Entonces dije, bueno, ¿estás dispuesto a venir? Yo te enseño un patio, lo que es un patio y cómo funciona el patio. Entonces rentamos, que era por nada, se rentaba, había un restaurancito en el Desierto de los Leones, hay un convento, ¿alguien conoce el convento del Desierto de los Leones? Tiene unos patios maravillosos, ese convento, es precioso lugar, un bosque, se parecía un poco al de San Francisco. Entonces lo rentamos y le hicimos una cena a este señor, a que viniera a ver de qué se trataba este espacio. Un espacio que no servía para nadie, que no me servía para ver las nubes, le digo. Oye, me dice, oye, qué bien está esto. Y ahí entendí por qué el americano en general no entiende eso. Ya más, pero antes no. La forma que tienen ellos, su tradición, que viene de Inglaterra y que viene de los primeros pilgrims, como se dice, pioneros, es de otra forma completamente del arte de vivir. Ellos parten, como eran las casas en Escocia, y las que eran las casas en Irlanda, y las que eran las casas en Europa, parten del hogar, parten de la chimenea y de la cocina que está en la mitad de la casa, y se van adosando cuartos alrededor de ese espacio central. Entonces para ellos una casa no tiene un hueco, no tiene un espacio abierto en medio, no tiene un microclima, que es la cultura un poco más del desierto, sino que tienen un grupo de habitaciones que le dan la vuelta y queda el hogar en medio. Me di cuenta que sí la conocía yo por ver todas aquellas películas de vaqueros. ¿Nadie ha visto las de John Wayne? ¿Películas de vaqueros han visto? ¿Los jóvenes han visto? Tiene un porche enfrente, las casitas, tiene un porchecito enfrente que subes 3 escalones y 2 ventanas, que normalmente los rompe John Wayne cuando saca la pistola y empieza a tirarle a todos. Por dentro, después tiene una puerta en medio donde tú entras y está la chimenea enfrente, de piedra normalmente, ¿no? Y de un lado tiene la cama y del otro, y en medio tiene una mesa. Y esa era la casita tipo de la cabina hecha de madera que usaban los pioneros en Estados Unidos. Entonces su casa, la mayoría de la casa americana, espacialmente hablando, son una serie de cuartos adosados en medio del den o the kitchen, que es su centro de actividad en centro, ¿no? Yo creo que ese hace una gran diversidad, un gran cambio de la forma de la vivienda. Hay otras casas, bueno, las de patio que estamos hablando, las que hay en San Miguel de Allende, que había por todos lados,
que tenían reja y un portón con tranca. Yo antes creía que era para que no se metieran los bandoleros, ¿no?, a robar la casa, pero también con el tiempo estudiándole más, nos dimos cuenta que eran también para que no salieran, que las hijas no se fueran. Entonces tienen rejas, ¿no? Y las rejas están un poco separadas para que puedas asomarte y ver para los lados, porque cuando están demasiado pegadas no puedes ver hacia los lados. Entonces era porque el honor estaba en las hijas. Entonces cuando el papá decía que le echen la tranca al portón, ahí quedaba como un lugar cerrado para la parte de la familia. Y todavía en el Bajío, en tantos lados, se usan las rejas, los corredores y su relación con la calle en ese sentido, ¿no? Las otras, las de Estados Unidos, no tenían esa relación con la calle, porque eran pueblos diseminados, más rurales en todo Estados Unidos. Lo que sí sucedía en la forma de su diseño urbano, siempre pasaban por the Main Street, ¿no?, por la calle principal, que todavía cualquiera que haya ido a Las Vegas, a cualquier pueblo gringo, pasas por la calle principal. Además, así se llama. Entonces, la forma tiene que ver cultural y física de cómo el ser humano se maneja en esos espacios. Por ejemplo, en Grecia hay las casas en una época que tenían la escalera por fuera, y era para que la gente que viniera de visita no viera el mundo de la mujer. Las mujeres siempre estaban más recluidas, entonces cuando llegaban los hombres podían subir y bajar, entrar a una parte de la casa, pero no a la otra, ¿no? Aquí en México, para los que hayan tenido abuelitos por allá en la colonia Roma o por allá, las casas tenían uno que se llamaba el recibidor. Había el hall y el recibidor, ahí se recibía, eso, y esa es una tradición inglesa y francesa también, pero inglesa. Es interesante que vean la forma de la casa ahora que está Downton Abbey y todas estas cosas en la televisión. Yo siempre me fijo cómo funciona la cocina, cómo está la cocina, cómo está la cuestión doméstica, etcétera, ¿no? Entonces, el recibidor era para que no entrara la gente a la casa, o sea, no se permitía la entrada a la casa conforme eran niveles de familiares, ¿no? Por ejemplo, a tu recámara entraban tus hijos, ¿no? En cambio, a la sala pues entraban ciertas cosas, pero no el novio, hasta que ya era serio, que ya había prometido matrimonio y cosas de esas, ¿no? Entonces, ¿dónde vas viendo la estructuración de la forma de la vivienda en ese sentido que tenemos? En otro sentido, vamos hablando un poquito, es acerca y podríamos seguir abundando sobre esa parte de la forma de la vivienda. Entonces, es interesante los que, creo que aquí está Ángeles por ahí, que la vi llegar, ¿no? Hola. Ya me aprendí, ya viste. Entonces, ¿qué nos sirve a ustedes que están haciendo viviendas haber estudiado las Guaves o las de Adobe anteriores y todo, ¿no? Ahí lo que hay que ver no es tanto cómo vas a copiar esa vivienda, sino más bien cómo está estructurada, cómo llegaron a su solución ellos y de qué manera, y ya teniendo eso en la mano, poderle dar a la nueva vivienda otro sentido. Inclusive usar, estaba viendo un arquitecto africano que ha salido últimamente bastante en las redes sociales, que utilizó los hornos que se usan para, por lo menos los que se usan en el Istmo para hacer las tortillas, los puso de tragaluces en la losa, ¿no? Creo que se llama. Bueno, él está utilizando esos elementos de una manera contemporánea, ¿no? El hecho que las ventanas se abran de cierta manera para protegerse del sol. O sea, hay mucho que trabajar
en hacer una vivienda contemporánea con esos elementos, ¿no? Se encuentran y se van a encontrar todos los que vayan a ayudar a las viviendas golpeadas por el sismo, dos cosas, que hay muchísimas comunidades que no tienen todos los avances tecnológicos. Estamos en una sociedad, en un país donde la mitad todavía es muy artesanal y la otra es bastante tecnológica, ¿no? Ya en el Construrama te venden una cantidad de cosas nuevas, pero todavía sigue usando la gente cosas tradicionales. Entonces, ¿cómo hacen esa parte híbrida ustedes para combinar lo tecnológicamente factible y que económicamente funcione, ¿no? Entonces, el otro día estábamos analizando, por ejemplo, estas láminas que están vendiendo en Construrama en todos lados por 300 pesos, se me hizo un regalo, la lámina de zinc muy delgadita. Dije, oye, va a ser un horno esta casa. Sí es un horno en el día, pero es tan delgadita la lámina que se enfría muy rápido. Y eso no lo había notado. Mi amigo Juan Barrita me lo vino a decir. No, arquitectos, aquí no entra el agua, mano, muy importante, y se enfría muy rápido en la noche, ¿no? Como acerca de esos materiales, descubrimientos que haces a nivel rural muy importante. ¿Ven esa botella que está ahí? ¿Es de agua? Bueno, ¿ves el grosor que tiene? Bueno, la última vez que fui a Baja California, un ranchero de Baja California, cerca de Guerrero Negro, dice, arquitecto, ¿quiere usted un café? Ya tengo la fogata lista. Pues sí, man, órale. Ah, pues ahorita le caliento el agua. Agarró la botella y la puso en las brasas, con agua. Hasta que hirvió el agua. Para mi sorpresa me di cuenta que no se derretía. Es tan delgadito ese elemento de plástico que no alcanza a fundirse porque tiene el agua pegada del otro lado. Entonces eso contrarresta, es como si tuvieras metido el plástico en el agua y lo pones al fuego. Entonces lo único que hace es servir el agua. Entonces todos esos elementos, y aquí hay una demostración de que todo está en todo, que estas anécdotas que les saco para hacerla un poco más amena la plática, de cada cosa aprendemos todo esto, ¿no? De cómo aplicar todo lo que vayan conociendo, todo lo que vayan sabiendo, cómo lo aplican a la arquitectura, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de que esto pueda ser aplicado en su trabajo? Tomen prestado, aunque no pidan permiso, tomen prestado de todas las disciplinas, lo que ustedes consideren necesario para hacer esto, ¿no? A ver, ponme la de las cajas. Bueno, esa, bueno, aquí. Bueno. Si hay un país que conozco ecléctico quiere decir que usa todos los estilos revueltos y donde caigan, es México. ¿Tienen duda? Los invito a ir a cualquier, ¿no? Esta puede ser perfectamente una cuadra mexicana, donde cada quien hace lo que quiere, de la manera que quiere. Y debo de reconocer que el otro día a mí que me insulta el diseño feo, pero veo y digo, bueno, caray, esta es una cuadra bastante democrática, ¿no? A diferencia de lo que les vamos a enseñar, ¿no? A diferencia de eso, ¿no? El modernismo nos trajo bien o mal eso. Aquí es mi amigo Desmond Morris que puso y dice que descubrieron que los problemas de los chimpancés en el zoológico, los problemas que tienen de personalidad, exactamente los tienen estas gentes que habitan en Hong Kong, ¿no? Y su similitud es verdaderamente impresionante, ¿no?
cómo tienen y cómo vivimos y cómo los metemos en cajas, ¿no? Y los despegamos del suelo, ¿no? Y un amigo muy querido que también hace rascacielos. Y dices, bueno, ¿esta es la arquitectura del futuro o no? ¿No? Si me pongo en plan crítico, digo, oye, pues, aquí cada quien tiene igual su departamento al otro, ¿no? Estamos poniéndolos en cajitas, que ya un poco pensamos a pensar, oye, ¿por qué cajitas? ¿Por qué no habrá otras soluciones como las que ustedes están haciendo, ¿no? Que además pues, puede ser más feliz. Segundo, que finalmente queremos despegar al ser humano de la tierra, ¿no? Ahora hay terapias para quitarse los zapatos y tocar la tierra otra vez y sentirnos parte de esta ecología maravillosa que estamos destruyendo, ¿no? Y sin embargo insistimos en hacer despegar al hombre, inclusive lo vamos a despegar de tal manera que ya no va a volver a tocar la tierra, porque tarde o temprano vamos a hacer ciudades allá arriba, ¿no? Donde nunca tengas necesidad de bajar. Allá va a estar tu escuela, allá va a estar la ciudad, allá va a estar en los techos de los edificios y todo lo demás. Yo creo que esa es una meditación muy importante de no dejarnos seducir al 100% de que ese es el futuro de la humanidad y que realmente la tecnología nos va a llevar a vivir ahí. Mi amigo Moshe, que para hacerlo distinto a todos les puso arriba está el lago que parece es una alberca y es un maravilloso barco para integrar estos edificios al puerto. Digamos, posiblemente esto, y lo he platicado con Moshe, es un gran anuncio de Singapur para que vaya la gente, ¿no? Es otra cosa, su función está en otro lado, no necesariamente de hacer. Y no quiero dar un juicio definitivo hasta que no vaya yo y conozca y vea cómo se vive aquí. A lo mejor estoy equivocado y tendré que echar reversa. Y pues echaré reversa si me convencen. Entonces, es la parte que estamos hablando sobre los elementos de la vivienda. Cada uno de estos temas, mi función aquí lo he entendido de abrirles ventanas, puertas, de ser posible, a todos, especialmente a los jóvenes, de espíritu, ¿no? Bueno, de abrirles puertas para que ustedes puedan decir, bueno, además de esta puerta tenga estas otras, de poder caminar, explorar, buscar, hasta que encuentren sus verdaderos lenguajes, hasta que encuentren su filosofía personal, ¿no? Y entonces arrancar, ¿no? O sea, el lenguaje que voy a usar, ¿a qué me quiero dedicar en la arquitectura con tantos aspectos, ¿no? ¿Cómo puedo ser más eficaz yo estudiando esta profesión, este oficio? Y de qué manera, no nomás me puedo desarrollar yo mejor, sino también cómo puedo ser más útil a mi sociedad. Entonces, lo vamos a hacer cortito, ya que se nos pasó los 5 minutos. Pero vamos hablando un poquito de la revolución callada. ¿Alguien que está aquí sabe por qué a lo que hizo Luis Barragán le dicen la revolución callada? ¿Algún joven, profesor? ¿Tú sabes, Alejandro, por qué? O sea, una de las cosas que más me sorprenden y se los quiero compartir un poco, estamos hablando sobre la arquitectura y el arte de vivir. Muchos de los planteamientos filosóficos de Luis Barragán tienen que ver con la emoción, con la sensación, con el arte de vivir.
Entonces, yo veo muy importante tocar eso de la revolución callada, sobre todo porque nos enfrenta a una solución totalmente mexicana, nacional, aunque ya se volvió universal, frente a todas las corrientes de la arquitectura en otros países. Y cómo esta visión que tienen un premio Pritzker cercano, o le dieron el premio a Luis, no siento que ha llegado, será porque mi ausencia de las escuelas de arquitectura, no ha llegado el mensaje que yo siento que me llegó a mí sobre lo que él hizo o trató de hacer. Y ahí hay un hueco entre las revistas de arquitectura, entre la seducción de la tecnología, entre lo que todos los que empezamos la arquitectura nos llamaba la atención, ¿no? ¿Qué nos llamó ser arquitectos? A mí me llamaba de repente los edificios que veíamos, había el hábitat de Moshe Safdie, se me hacía esta vivienda prefabricada en cubos, en cajitas, también metidas para el hábitat de Montreal, se me hacía que eso era el futuro de la arquitectura. Y a los 12 años, por gajes del destino, pues a los 12 años los que te mandan son tus papás, finalmente, ¿no? Dices, haz esto, no hagas esto, mejor esto, aprende inglés o haz lo que quieras. Entonces me mandaron a Filadelfia a aprender inglés. Mi papá tenía unos negocios, entonces tenía un socio allá y el socio se prestó amablemente a conseguirme una escuela y fui para allá. Entonces había una exposición en el Museo Benjamin Franklin, que es el más importante de Filadelfia. Filadelfia era una ciudad con mucha historia de Estados Unidos. Ahí se hizo, de ahí era Benjamin Franklin, estaban los cuáqueros, de ahí se hizo la primera bandera americana, Betsy Ross la hizo, Jefferson, muchos de los en el fondo, los que iniciaron el concepto de Estados Unidos, el cual después nosotros copiamos, por eso nos llamamos Estados Unidos mexicanos. Había una exposición en el Benjamin Franklin Museum sobre la casa del futuro. Y la casa del futuro, todo el mundo en esa época queríamos sentir el futuro, y el futuro para nosotros era unas casas que parecían burbuja, ¿no? Burbuja de plástico. Segundo, todo el mundo vestido como Superman, con los calzones encima de los pantalones. Unos pequeños orificios en la barra de la cocina donde se iba a calentar las ollas sin tener flama. Las cuestiones de la comunicación tecnológica como Dick Tracy, que tenían un pequeño reloj, y que todo el mundo iba a andar en helicóptero, ¿no? Que ya todo el mundo se veía que todos iban a andar en helicóptero. Nunca en mis más contados sueños pensé que yo en el siglo XXI, a los 73 años, iba a ser un techo de palma, que sería como regresar a la tribu de hace 1.000.000 de años, o no sé cuántos, y ponerme a construir de esa manera. Entonces dije, bueno, ¿qué pasó con el futuro? ¿Dónde está el futuro que me habían prometido aquí? Varios de mis compañeros, unos querían ser diseñadores de autos, ¿no? Y total, pues no hubo tal. Y muchos de los diseñadores buenos de mi generación finalmente acabaron
haciendo carpintería, haciendo algo de herrería, haciendo otras cosas o dedicándose a otras actividades, porque la tecnología no nos llegó a alcanzar cuando la necesitamos. Pero por otro lado nos dio la oportunidad, a mí me dio la oportunidad de caminar al mar y encontrar en esa arquitectura un poco olvidada nuevos caminos para posiblemente la más contemporánea, que ya estoy dispuesto a entrarle más seriamente a eso. Pero entenderla de otra manera, la contemporaneidad a nivel mexicano es entenderlo de otra manera, ¿no? No necesariamente Charles Jenks, que fue un gran crítico de arquitectura, nos dijo cuando estábamos en el Camino Real, había una reunión de 6 arquitectos que alguien llamó y dijo, oiga, yo les recomiendo que no vean la revista de arquitectura, no se crean que todo el camino en México va a ser el mismo que ven en las revistas de arquitectura, ¿no? Ni en el proceso que está siguiendo esa parte, ¿no? Ustedes tienen otras maneras de inspiración, otras maneras de ser y tener más identidad con lo que son. Hay 2 caminos aquí para los jóvenes presentes, o copiar lo que ya se hizo, o reinventar su propio futuro. Dices, bueno, primero copio para después reinventar mi propio futuro. No sé si no nos enseñamos cómo poder ver con nuevos ojos, por eso la frase, esto mismo que estamos viviendo. No es fácil, sí hay maneras. Les voy a recomendar en las siguientes pláticas que libros les pueden dar una orientación para despojarse de esta cuestión fácil, decir, oye, pues, a ver, darle la vuelta a la revista, yo también lo hice, a ver qué cosas me fusilo para hacer de mi proyecto o por dónde voy a caminar, porque el proceso de análisis y de sacar es muy tardado, ¿no? Y necesito repasar hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un camino que retomar muy importante en ese sentido. Ahora, Luis Barragán me tocó cerca por el Gajes del Destino y fue un amigo de mi familia que conocí bien, que iba a verlo seguido y me sentía en casa con él, siempre muy amable, una gente que supo decir que no y sabía muy bien decir que no de una manera muy amable, ¿no? Y siempre se daba tiempo y siempre se daba tiempo para buscar y hacer su arquitectura que él quería. De sus recuerdos de su infancia, retomó de su parte jalisciense, ¿no? En el cual guardamos muchos recuerdos de él. Desde uno cuando hizo el Pedregal, que lo consideraban un arquitecto elitista, profundamente elitista porque hizo el Pedregal para ricos. Entonces me tenía con mucho cargo de conciencia cuando empecé a hacer mis primeros proyectos y de repente me cayó un cliente con mucho dinero que quería una casa grande y todo. Fui con Luis Barragán a preguntarle y decir, oye Luis, pues yo no quiero ser un arquitecto elitista, a mí me gustaría hacer más edificios públicos, hacer otra cosa. Y me puso un ejemplo, me dice, mira, el arquitecto necesita oportunidad de hacer cosas. Entonces, si sales en el Architectural Digest o si sales en cualquier otra revista, lo que te está permitiendo no es hacer más ego, te está dando oportunidad de que te caigan más unos trabajos que puedas tú, ¿no?, aprovecharte de ellos para hacer lo que tú quieres hacer. Viaja mucho para que vayas formando tu propia filosofía y tu lenguaje que vas a escoger para hacer la arquitectura y esta combinación de poder hacer tu arquitectura y a su vez vivir de ella, ¿no? Entonces le digo, ¿y qué hay de la arquitectura elitista? Mira, me dijo, entonces estaba Mitterrand en Francia, me dice, oye, hay un
régimen socialista en Francia, gente de izquierda. ¿Tú crees que ellos van a mandar destruir los símbolos de la oligarquía francesa, el Palacio de Versalles, ¿no? Que lo van a destruir porque como ahora somos de izquierda, entonces todo eso es elitista. Me dice, no, dice, la arquitectura tiene dos premisas, o es buena o es mala, me dijo entonces. No es que sea elitista, pobre, había esta corriente que nació en Italia, el arte povera, se decía, ¿no? Entonces trataban de escoger entre las cosas más pobres, significados de otro tipo. Pero entonces me dijo, nunca te vayas a arrepentir, arrepiéntate cuando hagas las cosas feas, arrepiéntete cuando hagas las cosas que no tienen sentido, cuando no están integradas a la naturaleza. Y curiosamente estaba haciendo un proyecto que no recuerdo en una montaña. Me dice, a ver, hazlo como si fuera un hombre pobre. Oye, ¿cómo con un hombre pobre? El hombre pobre no tiene para el bulldozer, no tiene la tecnología ni el dinero para hacer cosas grandiosas y va a tratar de integrarse, ¿no? Como gallina va a poner un huevo en la pendiente de la montaña, ¿no? Apréndele a eso. Apréndele a los pueblos, a la arquitectura sin pedigrí, que se llama la arquitectura sin arquitectos. No para copiar las formas de la arquitectura, sino saber cuál fue el proceso para llegar a eso. Entonces, eso aprendí de Luis Barragán. Yo no quería hacer arquitectura como Luis Barragán, que ya estaba ahí Andrés Casillas y había, básicamente Andrés, que era como, le decíamos que era como la maqueta de Luis Barragán. Entonces, sí que era como Luis Barragán, pero más chiquito. Así, ya sabes, de crueles podemos ser los jóvenes en ese sentido. ¿Y qué deja, cuál es la revolución de Callar? No son los muros aplanados. Ya he hecho y yo les pido que en la medida del futuro, que la gente no confunda los muros lisos aplanados con que es arquitectura de Luis Barragán. No, ese es un sistema constructivo que Luis tomó para hacer su arquitectura. Ya estábamos de acuerdo con Lao Tse que el espacio es lo que cuenta. Entonces, pero en el fondo, ¿qué planteaba Luis en las cosas que hizo? Uno, hacerle un hábitat al ser humano de serenidad, de emoción, donde pudiera estar con él mismo, el ser humano con él mismo, como un retiro casi espiritual, ante la agresión del mundo que estamos viviendo. Y era un mundo no tan fuerte como ahora, ¿no? Porque nada más tenían el teléfono, que el teléfono vino a introducirse en la casa sin pedir permiso, ¿no? Suena cuando quiere, como quiere, la gente de afuera, no sabe si estás tú dormido, contento, triste, etcétera. Entonces ya tienes en tu casa un objeto que te conecta hacia afuera. Segundo, dio una conferencia que estoy buscando, lo debo tener ahí, en Estados Unidos, sobre los jardines de Washington, ¿no? Sobre estas inmensas superficies de pasto verde que hay en Washington y lo que eso plantea para hacer un jardín. Entonces, Luis Barragán, sin querer queriendo, en el arte de vivir, de cómo él planteaba su arquitectura, no fue puramente estética de muros y volúmenes, era básicamente la emoción, las sensaciones que ibas a tener adentro de su casa y lo que hizo, eso te iba a repercutir en tu actuación como ser humano, ¿no? Para los que han ido a la casa de Luis, había un desayunador donde siempre me invitaba de chiquito, ¿no? Donde tiene unos platos de Puebla que dicen soledad, ¿no? La soledad. No hay que tenerle miedo a la soledad, no hay que tenerle miedo al vacío, ¿no? Al vacío que de repente tratamos de llenarlo. Veo la revista de arquitectura llenas de objetos, llenas de cosas, llenas de muchas cosas, le queremos poner en vez de quitar.
Entonces yo creo que ahí hay un mensaje muy importante que por ahí puse en algún lugar de la plática, que Luis Barragán fue un viajero del espacio. Y por casualidad nació el mismo día 9 de marzo, el día de Gagarin, el ruso. Yuri Gagarin, sí, ¿no? Bueno. Investigaba en el espacio desde el punto de vista físico, emocional y espiritual, ¿no? ¿Qué te producía? Luis era muy de producir. ¿Qué te produce ese espacio? No, a ver, ¿qué te produce? No si está bien, si está bonito. A ver, ¿qué te produce anímicamente? ¿Qué te produce emocionalmente? ¿Qué te está provocando? A mí me encanta esa palabra que usan los colombianos cuando te preguntan, oiga su merced, ¿qué le provoca? Dice, ¿qué desea? ¿Qué le inspira para tomar? Entonces yo creo que la revolución callada fue esa de Luis. Hay un gran potencial que tiene esa herencia, ¿no? Esa herencia para retomar, la tienen a la mano, ¿no? Salvo toda la fundación y los documentos que se llevaron a Suiza. Pues no importa, no estamos. Cada quien aquí trae algo de gen de eso que puede sacar. Entonces hay todo una profunda lugar donde podemos ir a brevar, se decía, de esta maravillosa revolución callada que nos deja Luis Barragán para analizarlo, para verlo. Yo veo, por ejemplo, a los musulmanes leyéndose, recitándose el Corán 50 veces, porque es lo que les dejó Mahoma. Pues no estaría mal aquí que se recitaran lo que nos dejó Luis Barragán. No para copiarlo al 100%, pero para ver qué nos deja que nosotros podamos transformar. Subirnos a las sombras de Luis Barragán, darle las gracias y decir, a ver, ¿dónde vamos con nuestra herencia de aquí de Tacubaya, de los pueblos de Jalisco, de una serie de cosas, ¿no? Y Luis era muy metido en ese sentido, le encantaban las mujeres. Les recomiendo un libro, por ahí se lo recomendé a uno de ustedes, el de María Emilia Orendain, no sé si ya lo encontraste. Son 3 tomos, el mejor libro de Luis Barragán, ¿no? Te narra sus cosas personales, ¿no? Le encantaba todo eso y lo gozaba enormemente, ¿no? Gozaba la parte mexicana enormemente también, ¿no? Nunca negó su destino y su parte religiosa que tenía, pero lo mismo tenía el Rosario de la Buena Muerte en la izquierda, que con la derecha estaba apapachando a Marisa Berenson del lado derecho, ¿no? Y cuando le pregunté que cómo le hacía él para combinar el erotismo con esa religiosidad, rápidamente me contestó, a ver, ¿qué mayor erotismo hay que en el claustro de un convento? Me dice, léete el Decameron de Boccaccio y todo lo demás, esta parte erótica que es tan fuerte en la parte religiosa de los conventos. Entonces todo, hay una exploración importante. Entender Ferdinand Bach, la gente habla mucho de las cosas, pero pocos han realmente analizado los elementos del que conforman Luis Barragán. Seguramente nomás está disperso. ¿De dónde saca Luis Barragán? ¿Cómo se forma él? ¿No? ¿Qué libros lee? ¿Cuáles leyó y cuáles no leyó? ¿Cuáles son sus influencias? ¿Cuáles sus influencias del tío Pitacio? Tenía un tío medio loco que hacía ponche de granada y la novia no le hacía caso allá en un pueblo que se llama Mazamitla. Entonces se inventó pasearse, que lo paseaban en un catafalco, que estaba muerto de amor, tendido ahí con 4 velas y se paseaba todas las tardes enfrente
de la ventana de la novia para que viera que… No, unos cuentos de Juan Rulfo, y Luis tiene una parte de esa herencia de Juan Rulfo. Entonces, tiene una fuerza muy especial esa parte de la Revolución Callada, profundamente inmerso en este mundo mexicano. Entonces, yo los invito a que en determinado momento vean un poco más de cerca ese libro de María Emilia Orendain, que son 3 chiquitos. No sé si está agotado o no, pero si no, pues podemos buscarlo, que al final de cuentas te cuenta su vida personal, su vida de su arquitectura y de dónde salió Luis, ¿no? Entonces yo creo que eso nos puede dar un panorama de este arquitecto que tiene a la mano, tan orgullosamente mexicano. Hay filas ahí para entrar a su casa, que llegan los japoneses, llegan todo el mundo. Y saber ver, ¿no? Saber ver. Yo creo que había un libro que me encantaba que se llamaba de Bruno Sevi, Saber ver la arquitectura, pero no nomás ese, saber ver, que ustedes se aprendan el cómo ver. En eso hay que juntarse con los pintores, con los escultores, con los buenos, que te enseñen a saber ver. En Italia es muy consabido que se dice el occhio, fulano tal tiene el occhio, el ojo clínico, estético, que sabe cómo ponerle el cascabel al gato. Ese hay que desarrollar, y los arquitectos tienen que desarrollar ese súper buen ojo para las cosas. Bueno, pues muy bien. Entonces estamos con eso que es la Revolución Callada de Luis. Y vamos con poquito, ya nos queda poco tiempo, pero les quiero plantear rápidamente, y lo dejamos para la siguiente, la posición de las mujeres en la arquitectura, ¿no? Hay como una lucha nacional, hacia la posición de la mujer en la sociedad, ¿no? Ahorita ha agarrado una efervescencia porque realmente es intimidante lo que está pasando. Y yo creo que sería muy interesante que aquí las arquitectas mujeres, que me da mucho gusto que estén revueltos, que no nomás sean mujeres, asientos para mujeres y asientos para hombres, como en los camiones, pero la mujer, y Luis Barragán también tenía esa opinión, yo creo que es el más bello invento de la creación, ¿no? Es, como decía la epístola de Melchor Ocampo, la parte más sensible de uno mismo. Y perdón que lo use, pero siempre me gustó esa frase. Tiene una parte del hombre y la mujer, ambos dos. Hay mujeres con aspectos más femeninos, hombres con aspectos más femeninos y mujeres con aspectos más masculinos, eso no tiene que ver, pero sí 3 cosas. 1, utilizan los 2 hemisferios del cerebro, ¿no? Van a tener clientes igual que hombres, mujeres. Y fíjate que le estoy hablando a los hombres, me estoy dando cuenta ahorita, bueno, no bórrenme eso, pero bueno, cuando digo mis colegas, normalmente estoy pensando en hombres, pero perdón por eso. Y una cosa que me sorprendió mucho, cómo procesa el hombre y la mujer la arquitectura y los espacios, ¿no? Para eso tenemos que entrarle a ver, por ejemplo, la mujer, supimos cuando empecé a hacer hoteles, que la mujer siente 3 grados diferente en la temperatura que el hombre, ¿no? Eso por cuestión de los bebés, de que tiene que cuidar al bebé, etcétera. Entonces, todas las mujeres usan chales, usan suéteres, usan otras cosas, y el hombre siempre le dice, oye, ¿por qué tienes frío, mano? Si no está haciendo frío, le dice el hombre a la mujer. No, hombre, sí, yo tengo frío. Vas a empezar. Entonces van por el chal, van por esto, van por lo otro. Entonces, entender que no somos iguales, el hombre y la mujer no es igual. Ya sabemos aquí adentro, pero en la realidad es otra,
¿no? Esa es una parte. La cuestión de la decisión, digamos, el hombre ve más en telefoto y la mujer ve más en gran angular. La mujer se fija en lo que traes puesto, en los zapatos, en las manos, en todo lo demás. El hombre se fija más en la distancia. Dicen que porque los hombres éramos cazadores, no sé, pero decían que por eso. Y la mujer los sabores los siente mejor que el hombre. Los mejores catadores de vinos que hay son mujeres. Entonces tienen otras características, que no es que le van a raspar el coche y no van a saber dónde está la calle fulanita de tal. Que sí, también pueden tener un problema ahí, pero entender cómo funciona y cómo se complementa esa parte en un proyecto de conjunto, ¿no? O sea, si son dos arquitectos haciendo un trabajo comunitario, siempre hay que estar pendientes de lo que digan las dos partes porque son muy complementarias. Tercero, la sociedad decidió sacar a la mujer de la cocina, o ella lo decidió cada día más, ¿no? Estamos inventando robots para que ya las mujeres ya no hagan la comida, ¿no? Estamos haciendo robots para que ya no laven, para que ya no planchen, ¿no? Todavía en México, me acuerdo del Púas Olivares, ¿se acuerdan los de mi generación? El Púas Olivares, famoso boxeador, ¿no? Que le daba gracias a dos mujeres, ¿no? Definitivamente, a su mamacita y a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Este matriarcado, entre paréntesis, que existe en México, donde para agradecerle todas las desveladas a la mamá le regalamos una lavadora o le regalamos su estufa, ¿no? Para que esté contenta. Yo creo que ahí el arte de vivir va a empezar a modificarse, etcétera, etcétera, cuando tengan todos los robots en las casas, y que tenemos que entender cómo funciona la familia, o va a funcionar la familia del futuro, ¿no? Y con los millennials va a estar más complicado porque todavía no está ahí bien clara la decisión de para dónde quieren jalar, ¿no? Siguiente, los muros con el vidrio. Ustedes están confrontados, hablan de adobe, me imagino que es muro, y ya estamos usando de muros los vidrios también, ¿no? Hay muros y vidrios. Hablamos de arquitectura contemporánea, pues es para el lado derecho. Arquitectura del pasado, hablamos para el lado izquierdo. Yo creo que ahí hay que entender el vidrio qué es, cómo refleja. Estamos viendo con unos compañeros de ustedes los reflejos que da el vidrio, las cuestiones que da el vidrio cada día más pues es más térmico, pero sigue siendo un material bastante poco térmico en muchas cosas, en un país como México. Nosotros estamos en la latitud de los desiertos, días muy calientes, noches muy frías. 25 grados, en México ha habido hasta 28 grados de diferencia entre la noche y el día. Todos los concretos se revientan en México, son diferentes de los Estados Unidos. Entonces, estos cambios de temperatura siempre tienen sus asegúnes de lo que somos en México, entender esa parte. Y al final de cuentas, tenemos muchas anécdotas de este tipo para ver el arte de vivir y de alguna manera lo vamos a tocar en las siguientes pláticas. ¿Cuál es la siguiente que tenemos? No, la siguiente plática. Bueno, en la siguiente plática vamos a tocar claramente cuál es la respuesta de nuestra arquitectura, de la arquitectura a nivel internacional, que estamos dando al nivel actual. ¿Hacia dónde vamos? Ahora que China
todo el mundo está sorprendido porque China ya llegó el nuevo Mao en China, ¿no? Y todo lo que está haciendo, que es interesante ver el fenómeno chino, cómo va caminando. Japón que se quiere rearmar, el Tratado de Libre Comercio que nos los quieren quitar. ¿Y qué esperamos de México? ¿Hacia dónde queremos caminar en ese sentido? ¿Qué oportunidades de trabajo van a tener ustedes al futuro? ¿No? Antes había de tres, o eras hijo de ricos, o te hacías cura, o te ibas al ejército, para que te mantuviera el gobierno, así era en la época de hace 3, 4 cosas. Pero ahora, ¿qué oportunidades reales tienen? Y si no, pues las reinventamos aquí con tanta gente que habíamos calculado que eran no sé cuántos siglos de experiencia sentados aquí. Hoy les agradezco mucho, que ya se nos hizo un poco tarde, la asistencia, arquitecto. Hablando de Barragán, y me acordé, ahora que platicabas, cuando Barragán por un lado estaba, digamos, en la parte muy religiosa y por el otro lado acariciaba a las mujeres. Recuerdo un programa de televisión que hizo una mujer que se llama Patricia Urías, entrevistando justamente a Andrés Casillas. Y entonces volvió a aparecer aquello de que Barragán era profundamente religioso. Y entonces le preguntaron a Andrés Casillas esta idea de que Barragán era profundamente religioso y qué opinaba Andrés. Se quedó pensando un momento, no sé si conozcas esa. Y entonces la respuesta de Andrés Casillas me pareció genial, porque dijo que efectivamente Barragán era profundamente religioso y lo que más le interesaba de la religión era el pecado. Me pareció muy buena ¿no? Por un lado el crucifijo y por el otro lado acariciando las mujeres. Ese era un comentario que me gustaría, si tú tienes algo que comentar. Y una pregunta. Desde luego, la obra de Barragán es un proceso largo que va teniendo diferentes etapas. ¿Qué piensas tú? ¿Qué significa para la obra finalmente de Barragán este segundo periodo o como parte del proceso, su experiencia de hacer edificios? Y quiero pensar, por ejemplo, en uno en particular que tiene dobles alturas y grandes ventanas. ¿Qué piensas de ese? ¿Qué significó esa parte de Barragán dentro de su proceso? No sé cómo lo veas. Mira, acerca de la parte primera, una de las cosas que no toqué a propósito, lo podemos tocar aquí, porque a Luis Barragán sus cenizas las hicieron, creí que me ibas a preguntar de eso, de las cenizas están hechas un diamante y todo lo que eso significó y la exposición que creo que ya la quitaron de esta artista en ese sentido. Luis empezó haciendo en 1930, cuando llega de Guadalajara, 34 por ahí, a hacer estos edificios, un poco con un lenguaje de los holandeses, algo de neoplasticismo, Theo van Doesburg y otros elementos, hacer lo que era la arquitectura contemporánea. Es más, yo viví en 2 casitas que están en Michoacán, como a 20 metros de la esquina, en Michoacán y el Parque México, donde había en la esquina una que se llama la Cola del Cocodrilo.
Y eran 2 edificios de 4 metros de ancho, con una escalera de un solo tirón que subía en 2, 3 pisos y arriba. Una arquitectura contemporánea del estilo de las que hacía O'Gorman a su modo, y había que estar con la parte contemporánea. O sea, Luis siempre trató de estar en forma para ser parte de una corriente contemporánea, pero sin sacrificar en el fondo su realidad emocional, ¿no? Finalmente su realidad de vida y cómo embonaba esa parte estética en esos edificios. Entonces empezó a hacerlos hasta que un día me dijo que no sé qué problema tuvo con un plomero que le dejó los tubos, creo que no le pagó suficiente o lo que sea, y le dejó los tubos sueltos de los drenajes. Entonces se inundaron los apartamentos y no sé cuántos problemas le trajo, y dijo: yo ya no quiero hacer eso. Pero tuvo esa parte de Luis, no la conozco demasiado, pero de alguna manera lo tuvo. Es más, él fue el que le dio el chance a Max Cheto. Ese edificio es de Barragán y Max Cheto, el que te comentaba de la plaza. Ese es el de Max Cheto. Max acaba de venir con el funcionalismo alemán, en ese sentido, y no recuerdo cómo fue que se conocieron. Yo lo conocí bastante a Max Cheto. Es más, tengo planos de él originales de cómo hacía sus planos estructurales, que le ponían X donde tenía aquí los castillos, agarraron una planta y le ponían unas X para hacer los castillos. Y eran 4 planos, 5 planos, hacía la arquitectura con 4, 5. He estudiado esa parte de qué trascendencia puede tener. Creo que son edificios buenos, un chiste, pero no creo que tengan la trascendencia que tiene el Pedregal, las torres de satélite o las arboledas. O sea, no creo que tenga esa trascendencia. Creo que habrá en el mundo varios edificios o muchos edificios de ese tipo. En cambio, no hay muchos pedregales y no hay mucho utilización de los espacios que tenía su casa, que fue muy de él, ¿no? Y esos espacios conventuales que le gustaba hacer, o capuchinas, ¿no? Por eso dentro de todo esto no sale esos edificios como parte de su culminación, digamos, en cuanto al desarrollo de la arquitectura. No sé si eso te da algo, pero no sé. Yo creo que hay un gusto también de revalorar ciertos edificios en México, de ciertas cosas que eran buenos edificios, pero que a nivel de la arquitectura, a nivel de lo que pudo haber llegado la arquitectura de Luis a nivel mundial, pues no tiene esa envergadura, ¿no? Yo me acuerdo, y te has de acordar tú muy bien, que en cierta época no había más que hablar de Augusto Álvarez, como el gran arquitecto mexicano. Muchos conocidos tuyos y míos decían que el camino a seguir era el de Augusto Álvarez, jamás el de Luis Barragán, que Luis Barragán no era arquitecto que hacía jardines, así se referían a él. Bueno, no sé, ya me eché un comercial. Bueno, pues muchas gracias. ¿Alguien más quiera decir algo? Bueno, pues muchas gracias.